¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, segundo segmento del programa de hoy. En esta sección de Jueves de Dibujo Libre, donde tratamos de conversar con invitados distintos que nos permitan entender algunas cosas que están ocurriendo. Y la noticia de esta semana, desde el fin de semana, la noticia internacional más importante quizás, ha sido la relacionada a todo lo que está ocurriendo en Afganistán. Y por supuesto que aquí ocurre una cosa bien particular, sobre todo en las redes sociales. Las redes sociales que se han convertido, para bien y para mal, en fuente de información para mucha gente por todo lo que esta ofrece. Lamentablemente, en 140 caracteres o más es bastante difícil entender un conflicto que tiene, bueno, milenios, ¿ok? Porque entender la historia desde Alejandro Magno o desde antes de Alejandro Magno hasta la caída de Kabul reciente es algo que no se puede hacer en Twitter. Probablemente tampoco se puede hacer en un programa como este, pero quizás en varios sí. Y conversando con gente que sepa del asunto, quizás podamos esclarecer un poco más la situación. En tal sentido, quiero decirles que voy a hacer el esfuerzo y estoy haciendo el esfuerzo de conversar con distintas personas que conozcan Afganistán, que conozcan el tema de Afganistán de forma directa, referencial o a través de sus estudios académicos o del conocimiento que tienen en la zona. Afortunadamente he logrado contactar con algunos. Hay un artículo mío que debe estar por salir en la Gaceta, no he revisado si ya salió, la Gaceta de la Iberosfera, sobre las implicaciones que todo este asunto tiene para China, para Turquía y para Rusia. Y es, por supuesto, una cuestión de equilibrio de poderes que no es tan sencilla como se ve. Y muchísima gente cree que, o sea, muchísima gente anda celebrando un triunfo que no es tal, porque le presenta algunas complicaciones a actores que de momento se ven como ganadores, sin serlo necesariamente. Para conversar sobre este tema me acompaña hoy mi amigo Zach Foster. Zach, bienvenido de nuevo a Fuera de Orden. Gracias, es un placer como siempre. El placer es mío. Zach, ¿por qué debería yo hablar con Zach Foster para conocer su visión de Afganistán? ¿Qué sabe usted de Afganistán, estimado Zach? Sin parecer de una mala forma, voy a decir un poco más que el venezolano promedio. Sin duda, sin duda, porque tú sabes, no más que escúchame, no nada más el venezolano promedio. Hay una cosa de la cual me he dado cuenta ahora también, y que me preocupa. La ignorancia del americano promedio sobre Afganistán, que es un conflicto tan importante para su país, es una cosa que es abismal. O sea, inclusive en periodistas, o sea, tú ves a periodistas haciendo unas afirmaciones en los medios en inglés que tú dices, pero esta gente ni siquiera no se ha buscado el mapa, por lo menos para saber de qué está hablando antes de hacer aseveraciones. Pero quisiera saber, ¿cuánto tiempo tienes estudiando Afganistán? Algo como 14 años, ya que estoy en mi edad actual. Yo empecé estudiando Afganistán cuando yo tenía 18 años. Aún antes de alistarme en la Guardia Estatal Californiana, yo fui un actor durante algo como 5 minutos. Literalmente fue un pasatiempo cuando no estaba en la escuela. Entonces, la primera película en que yo salí durante esa época muy divertida fue una que se llama La Guerra de Charlie Wilson. Charlie Wilson fue un congresista tejano, fue un demócrata, pero fue un tejano estilo Dixiecratas, o sea, los demócratas socialmente muy conservador en el sureste. Entonces, este tipo obviamente fue muy fuertemente anticomunista. El Charlie Wilson verdadero básicamente organizó todo el apoyo internacional para los yihadistas mujahideen que estaban luchando contra los comunistas. Luego un actor que se llama George Cryle
escribió un libro sobre Charlie Wilson y su guerra anticomunista en Afganistán. Es excelente el libro, se lee como una novela, aunque sea una historia verdadera. Y yo conocí a muchos de afganos que fueron como actores de fondo en esa peliculita también. Y yo también fui un actor de fondo. Necesitaban gente con amputaciones para maquillarse de sangre y todo eso, y grabar las escenas de los hospitales de refugiados en la frontera de Pakistán. Eso es cuando empecé estudiando sobre Afganistán. Luego me ingresé a la Guardia Estatal Californiana y dentro de nuestro entrenamiento como general en las Fuerzas Armadas nos estaban diciendo cosas sobre Afganistán. Estamos recibiendo lecciones sobre la cultura, los tribus, cómo funciona esa sociedad, las normas del comportamiento entre personas, entre los géneros. Y luego, algunos años después, yo empecé trabajando como un contractor privatizado. No estaba físicamente dentro de Afganistán. Les recuerdo, la guerra contra el terrorismo por mi país fue una guerra mundial. Entonces hubo combates contra yihadistas por parte de las fuerzas de Estados Unidos. Desde Afganistán, desde la Sierra Hindu Kush, hasta los campos, los planos de Irak, hasta África del Norte, hasta las islas rurales de Filipinas. Teníamos combate contra yihadistas. Entonces, a través de esa función, yo pude apoyar directamente a esa guerra, porque todos que están en las Fuerzas Armadas, sí, todos estamos haciendo nuestra parte y bla, 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 pero trabajando como un contractor, yo tuve la oportunidad de hacer cosas para apoyar específicamente a ese país. Entonces tuve la oportunidad a veces de conocer a muchos traductores afganos que estaban trabajando con nosotros, y también conocí a algunos veteranos y exoficiales afganos que estaban ya trabajando en el entrenamiento de las fuerzas de Estados Unidos. Y estos señores pues me contaban sobre sus experiencias de vida, sobre sus predicciones para el futuro. Y aunque mi corazón duele mucho por la situación ahora, pero tengo que comentar que trabajar con algunos de estos afganos definitivamente fue una de las mejores experiencias de mi vida. En medio de todo esto, yo quiero preguntarte lo siguiente, Zach, porque, bueno, que es la gran interrogante. ¿Por qué crees tú que el talibán termina regresando de esta forma? Yo le escuché una declaración a Joe Biden que me hizo sentir muy mal, porque dijo una frase, y no me la sé exactamente, pero fue como yo la entendí. Él dijo que no valía la pena para los Estados Unidos estar luchando por los afganos, pues los afganos no querían luchar por su país. Y cuando yo escuché eso, yo dije, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces mi pregunta es, con todo lo que tú has conocido y los relatos que has escuchado de personas que han estado en Afganistán y todo esto, ¿eso es así? ¿Los afganos no quieren luchar por su país? ¿Los afganos no quieren ser otra cosa que talibanes? ¿O estamos teniendo un error de visión de conjunto en todo esto? Un poquito de todo, pero definitivamente hay errores de visión, porque primero, ¿quiénes son los talibanes? Sí, son una insurgencia, ahorita mismo son el gobierno reconocido por varios países, incluso China, pero los talibanes encima de todo son más como la milicia de un grupo étnico, y eso sería el grupo de los Pashtun, Pashtun en inglés o en su idioma natal. Entonces, lo que nosotros conocemos como Afganistán es una ficción legal, es una construcción hecha por mentes occidentales. La tierra que nosotros conocemos como Afganistán es una colección de diferentes tribus, algo como a menos una decena hasta 20 diferentes tribus. El grupo étnico más dominante son los Pashtun, y de ese grupo llega la mayoría de los talibanes. Esto es otro desafío. Los Pashtun no están contenidos en Afganistán. Hace algo como 200 años
Gran Bretaña dibujó líneas en una mapa y entonces crearon ficciones legales como Pakistán y Afganistán. Y esa línea fronteriza entre Pakistán y Afganistán es lo que separa a la gente de la comunidad Pashtun. Pero en muchos de los informes publicados por nuestras Fuerzas Armadas, los informes serían muy específicos. O estén hablando de los talibanes, cual quiere decir los talibanes afganos, o estarían hablando de los talibanes pakistaníes. Son la misma organización, pero es la misma cosa que decir la diferencia entre un colectivo venezolano y un guerrillero de las FARC. Incluso si el guerrillero reclutado por las FARC fuera un venezolano, todavía es un guerrillero colombiano, solo que él es nacido en Colombia y es como así. Entonces hay talibanes en la otro lado de la línea donde por lo mayor no podemos estar atacando. Ese caso de matar a Osama Bin Laden, eso sí tuvo que suceder. Dicho eso, de todos modos, eso fue una invasión del terreno de Pakistán. Voy a admitirlo, eso fue una invasión, fue por lo mejor para el mundo, pero eso dañó las relaciones entre el gobierno de Pakistán y nosotros. Ahora, ¿qué juego está jugando Pakistán? Ellos, un poco más con el dedo al pulso de sus vecinos afganos, muchos de ellos cuáles son de los mismos tribus. Si no son pashtunes, entonces son urdu o algunos de los otros grandes grupos étnicos. Pakistán ha visto Afganistán está en guerra durante muchos años. Pakistán, por ellos mismos, han estado en guerra casi toda su existencia oficial. Entonces, ellos no tienen la misma prisa para acabar con algo ahora y ahora ya. Para ellos les conviene que hay yihadistas allá en Afganistán, porque Afganistán sí es el panteón de los imperios, como todos los politólogos tontos están tuiteando y pegándose en la espaldita por eso. Pero encima de ser el panteón de los imperios, es como la zona buffer, es como la guardaespaldas para Pakistán. Cuando los soviéticos invadieron Afganistán, los pakistaníes enviaron su propio ejército disfrazado de civil afganí para hacer guerra contra ellos. Hay varias pruebas, muchas pruebas, para decir que el gobierno de Pakistán ha abiertamente colaborado con líderes de los talibanes o les ha protegido. ¿Por qué? Porque para ese país, cuyos preocupaciones más grandes son cosas como la República Popular de China, la India, porque alguien puede tener dos enemigos de sabores muy diferentes, y también cualquier cosa que otro poder occidental haría en Afganistán. Entonces, para Pakistán les conviene la desestabilización en su vecino. Muchos los negarían, pero si lo niegan, entonces, ¿por qué siguen enviando yihadistas? ¿Por qué siguen protegiendo yihadistas en el lado pakistaní? Lo que mucha de esa gente quieren, no voy a decir que tantos afganos no quieren libertad, es que quieren todo por su propio sabor y su propia cultura. Sí, muchos quieren cosas como carros, computadoras y todo eso, y algunos aún están dispuestos a aún permitir que las mujeres irían a la escuela. Pero eso es la cosa, eso fue la revolución social que mi país pudo lograr a través de 20 años de guerra y literalmente matando todos estos talibanes que posible, que luego estarían disparando a las niñas. Entonces los afganos ya se acostumbraron a un poco de cambio, muchos ya pueden aguantar que las mujeres irían a la escuela o que tendrían un trabajo de parte tiempo. Esto de mujeres siendo como compañeras iguales a nosotros en la sociedad, eso es algo que muchos de esas personas no pueden aguantar.
Eso ha sido el tema fundamental de discusión últimamente, banal desde mi punto de vista, porque entonces entra todo en esta gran discusión de, ¿dónde están las feministas ahora? ¿Qué no van a Afganistán? Que por supuesto a uno le molesta muchísimo que siempre se relativice el tema de la opresión a la mujer en el Islam, cuando en realidad o sea, no son los talibanes, es que el Islam es opresivo con la mujer siempre, pero el asunto está en que, en efecto, si vamos un poquito más profundamente, uno se hace la gran pregunta, en realidad, ¿es posible llegar a un país como Afganistán con todas las características que tú estás diciendo y decirles, ahora las cosas no las pueden hacer así, y ahora tiene que haber un presidente electo, y ahora tiene que haber, la mujer puede ir vestida como quiera, y ahora la mujer es igual que el hombre, y ahora no estoy diciendo que yo esté en contra de esos valores, esos son mis valores, eso para mí es lo normal, eso para mí es lo que yo creo que debe ocurrir, pero a lo que me quiero referir es a la incomprensión cultural. Cuando esos valores se le lleva al afgano común y corriente, el afgano lo recibe como algo que es bueno y que va a significar progreso, o el afgano lo ve como un ataque directo a su cultura contra lo cual tiene que combatir. Es algo similar a cuando el régimen venezolano o el régimen cubano envía sus representantes antes de una elección y les diga, mira, lleguen a votar para nosotros y recibirán un nuevo lavador para tu ropa, o recibirás X kilogramos de comida, de alimentos, recibirás un bono en Petro Digital o Bolívar Digital o cualquier pendejada. Ellos sienten, y cuando eso sucede en Venezuela o en Cuba, la gente se siente un desprecio general, se puede oír comentarios, ay, mira con los afganos, muchos de ellos quienes no están acostumbrados a tratar con extranjeros, para ellos es un poquito similar cuando estos extranjeros llegan a su pueblito, salgan con algunas cajas de regalos, pasta para los dientes o alimentos, cosas como eso, y les dicen, mira, la democracia tiene que permitir que las mujeres se vayan a la escuela y bla, 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 y tiene que dejar de hacer el yihad y apoyar el país porque libertad, upa, y si hagas todo eso, entonces vamos a construirte nuevos caminos, nuevas carreteras, nuevas escuelas, y si quieren un nuevo mezquita, entonces hagamos eso también. Pues ellos están usualmente disponibles a recibir ayuda, pero con condiciones y todo eso se sienten muy, muy ofendidos, y también mucha de esa gente ha tenido que aprender cómo aguantar ver a mujeres con armas. Tengo que darles un poco de crédito a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ellos aprendieron rapidito que no simplemente puedes enviar una militar femenina con su rifle a hablar con un abuelo afgano. Usualmente eso no va a funcionar. Y también viendo a las mujeres con rifle, eso es muy extremo para esa gente. Entonces, combina eso con las bajas accidentales de guerra, o quizás las bajas no fueron accidentales. Quizás su esposo, su hermano, su hijo joven se convirtió en un guerrero, o porque le forzaron, porque los talibanes han forzado a muchos varones, o simplemente quería ser reclutado, porque hay muchos niños que tienen las oportunidades limitadas y ven estos chicos locales con su camioneta y sus Kalashnikov y vienen victoriosos de aniquilar una compañía de las tropas afganas colaboracionistas. Entonces, rockstar, yo quiero ser como eso. En un país tan deprimido donde o serás un viejito o mueres antes de llegar a los 25, con esas posibilidades, mucha gente quiere ser rockstar. Entonces, sí es posible hacer que un país sea como nosotros, pero es un compromiso y una inversión de largo plazo. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Cuál fue uno de los países más salvajes en toda la historia humana? Fue Alemania hace 80 años. Lo siento, pero es la verdad. Ni los talibanes en sus sueños más locos hubiesen imaginado
poner más de 1 millón de personas en urnos. Fin de historia, pero detrás de una guerra larga y muy fuerte y también una ocupación militar de más de 60 años, más de 70 años, caso similar con Corea. Guerra muy brutal porque los coreanos del sur ya se habían básicamente rendidos ante los nortecoreanos en el invierno de 1950. Misma cosa, guerra muy, muy fuerte, muy brutal, una guerra en que algo como 4 millones de coreanos murieron. Pero ¿qué sucedió después de eso? Una ocupación militar muy larga. No voy a hacer comentarios de si esas guerras fueron cosas buenas o cosas malas. Bueno, derrotando el régimen nazi, eso tuvo que suceder. La guerra coreana, si eso valió la pena, eso es para ustedes a decidir. Pero de todos modos, la fórmula es primero guerra brutal, ganarla y luego guardar la paz y guardar los cambios revolucionarios sociales. Por favor, no sean distraídos por el contexto comunista de revolución. Estoy hablando de guerras, nuevos gobiernos, cambios dramáticos en la sociedad. Todo eso es revolución. Entonces, por favor, no permiten que Hugo Chávez sea el dueño de esa palabra. Pero en Afganistán tuvimos 20 años y casi estaban llegando al punto donde muchos de los varones comunes pueden aguantar, y usa esa palabra específicamente, aguantar que las mujeres se vayan a la escuela. Eso fue 20 años. Sobre otra pregunta, sobre todos estos politólogos, según mi opinión, muchos tenían razón de que esta guerra no era ganable porque mi país no sabe cómo hacer proyectos muy largos. Toda esta vaina de Corea, Alemania, eso sucedió en una época más social conservadora, donde la gente usualmente no cuestionaba las políticas de su gobierno. Claro, les criticaba, pero no les cuestionaba en esa manera muy fundamental, como vimos durante las manifestaciones en contra de la guerra en Vietnam. Entonces, en mi opinión, debíamos haber ido hace 15 años cuando el Talibán tuvo el renacimiento. Este año actual no es el renacimiento del Talibán. Eso contundentemente fue 2006. 2006 es cuando la cosa inició empeorándose en Irak, porque todos se acuerdan, 2004, misión cumplida en el barco con George Bush, todos los conservadores estaban celebrando y luego la próxima semana otros 20 más militares mueren por bombas. Ahora, entonces, exacto, pero todo esto está rapidito llegando. voy a Sí. terminar con eso. Sacaron tropas de Afganistán para enviarlas a Irak en 2006 cuando esa vaina se empeoró, y muchas de las fuerzas de seguridad que mantenían el campo pacífico ya estaban en Irak. Entonces el Talibán llenó ese vacío, pero en mi opinión debíamos haber oído hace 15 años o haber hecho el compromiso de 50 años. Y eso es demasiado para muchos de mis compatriotas. Ahora, el tema está en que hemos visto unas imágenes terribles, ¿no? de Afganistán. Hemos visto gente que muy probablemente no sabe qué significa intentar montarse en el ala de una aeronave y que eso no es viable, que no es un dibujo animado donde Tony y Jerry se montan en el ala del avión y aterrizan. Y lamentablemente las imágenes son terribles. Los recuerdos de lo que pasó anteriormente con la llegada del Talibán persiguen muchísimo, sobre todo a los propios afganos, a los refugiados afganos que pensaban que la cosa se había normalizado y que quizás podrían pronto regresar a su país, y que ahora no solamente no van a regresar, sino que muy probablemente van a tener que recibir a sus familiares también como refugiados. Entonces, la gran pregunta en todo esto es, ¿qué crees tú que terminará pasando aquí? Porque el Talibán, todo el mundo lo da como ganador. Llegaron a Kabul, no hubo resistencia. Por lo tanto, hay gente que inclusive, y es lo que está intentando imponerse en ciertos medios de comunicación, como CNN, hay visto un muy gracioso video de una
reportera de CNN, que hace un mes estaba con su cabello libre y hoy está casi, bueno, cada día que pasa se cubre más la pobre. Y bueno, ya la mandaron a callar porque las mujeres no pueden estar hablando mucho en Afganistán. Pero el punto es, estas... Y según el punto de vista de ellos, ellos fueron muy buenos, ellos fueron muy avanzados para aguantar que una mujer les estuviera hablando cuando no está casado con ellos. Claro, pero el otro punto es hasta qué punto esas promesas de enmienda que están haciendo unos talibanes angelicales que se están dejando grabar y se están dejando entrevistar por mujeres y que están tomándose selfies en el gimnasio del Palacio Presidencial o dejan que los graben en el parque de atracciones y sonríen a la cámara y se presentan conciliadores. ¿Hasta qué punto eso crees tú que es viable? ¿Hasta qué punto hay un talibán amigable? Mira, dijeron que, ok, el mundo nos está pidiendo, entonces vamos a respetar los derechos de la mujer dentro de la ley islámica, y algo como 2 horas después disparan a otra mujer por una pendejada, como salir sin su chaperón, algo como eso. Mira, ellos han mentido anteriormente, ok, porque ya engañaron a Trump. Engañaron a Trump hace más de un año. Muchos critican a Biden. Sí, Biden merece todas sus críticas, pero el acuerdo entre gobierno de Estados Unidos y los talibanes, reconociéndoles como una organización que tenía el derecho de participar en un gobierno de coalición, eso fue de la administración de Trump. Pompeo se reunió con los talibanes y los talibanes les dieron la buena cara diciendo, ay, sí, chamo, Allahu Akbar, Dios es lo más todopoderoso, me da tanto alegría que por fin tendremos paz entre nuestras dos grandes naciones. Por supuesto, hagamos un gobierno de coalición, queremos paz con el resto de nuestros compatriotas, solo queríamos tener la ley islámica, no queríamos ser invadidos, ya que ustedes se van, todo será pues rositas y sol en los jardines para nosotros. ¿Y qué sucede? Cada vez que ellos entran en una ciudad, vayan casa a casa para detener a cualquier personas fueron colaboradores y esas personas estén muertos entre 10 minutos. Ni eso de todos esos meses en Ramo Verde siendo golpeando y torturados y muriendo lentamente. No. Les encuentran, los talibanes son más como las FARC. Excepto los talibanes usualmente son más sinceros que las FARC. Ellos simplemente te agarran de tu casa, te disparen y siguen marchando, y de esa manera han podido sembrar el terror. Dicho eso, hay muchos afganos que no tienen ninguna ilusiones de qué son estos señores. Para dar respuesta a tu pregunta, yo veo la situación volviendo al status quo de los 1990. Entonces, después de que los soviéticos se vayan, habiendo matado algo como 1 millón de afganos, su proyecto comunista fracasa, los grandes señores de guerra de los mujahideen entran en guerra civil entre ellos, porque aún ellos tenían diferentes etnicidades, diferentes objetivos, rivalidades y visiones para la sociedad. Por ejemplo, uno de los grandes caudillos en los años 90 se llamaba Ahmad Shah Massoud. Massoud fue el dirigente de la Alianza del Norte. Ellos fueron los musulmanes que no tenían problema con las mujeres yendo a la escuela y con las mujeres dando un poco de labor, porque ellos estaban pensando estratégicamente, si podemos otorgar más labor y más responsabilidad social a las mujeres, entonces tenemos más varones para luchar contra los talibanes para nuestra supervivencia. Luego hay otros grupos independientes, porque no solo son los talibanes. Todo el tiempo, todos estos 20 años, además de los talibanes, han existido otras milicias. La red Haqqani, dirigida por un tipo que se llamaba Gulbuddin Hekmatyar. Hekmatyar en los 80 fue uno de los fans más grandes de Charlie Wilson, porque él estaba enamorado con un vaquero tejano que estaba ayudando a los soldados de Alá. Pero detrás de estar pasando un poco de tiempo con su amigo vaquero, Hekmatyar fue uno de los tipos más crueles
contra las mujeres en toda la historia de Afganistán. Entonces, él no se unió a los talibanes directamente, él quería mantener su ejército privado, que se llama la Red Haqqani, Haqani. Después de ellos hay el movimiento islámico de Uzbekistán, porque recuerda, muchos tribus, muchas etnicidades. Entonces, así también hay el movimiento islámico de Uzbekistán, ellos son aliados de los talibanes. Luego el Estado Islámico, ellos entraron en Afganistán hace un tiempo. Tenían una guerra civil contra los talibanes durante un ratito porque según el Estado Islámico, los talibanes habían fracasado en su mandato para expulsar a los invasores de ese país. Ojalá que los venezolanos tuviesen esa disciplina contra esos falsos opositores, pero literalmente cuando el Estado Islámico llegó a Afganistán hace 4, 5, 6, 7 años, empezaron secuestrando guerrilleros talibanes y fusilando a ellos frente a todo. Ok, mira, hasta que ustedes tengan un poco de más éxito en el campo de batalla, vamos a estar matando a tus personas y no solo atacando a las fuerzas occidentales. Entonces, el Estado Islámico dio motivación a los talibanes a mejorarse porque estaban contentos jugando ese juego de ajedrez en el campo, pero después del Estado Islámico se volvieron más como un ejército profesional y más como un gobierno. Luego ellos hacen su paz con el Estado Islámico porque ellos casi sean aniquilados y luego necesitan yihadistas. Entonces, básicamente es la situación de los años 90, en que los yihadistas tú ves Afganistán regresando a ese escenario. A los 90, sí. A los 90. Es decir, sí. a un probable ascenso de los talibanes, pero luego arrancarán entonces otra vez esas guerras intestinas entre las distintas facciones. Los talibanes tendrán que contender con varias insurgencias. Así es. Es todo, de hecho, ya parece que se están viendo algunos episodios, pero esto está en desarrollo. Yo te agradezco mucho, Zach, esta conversación porque espero que sea la... Y yo creo que esto es clave, ¿ok? Porque sobre un otro asunto que está sucediendo en un otro país que queremos mucho, donde aún más gente han muerto que en Afganistán y en la misma cantidad de tiempo. Mucha gente de ese país me ha dicho, mira, es que no tenemos ninguna otra opción excepto negociar con esta gente e intentar de coexistir con ellos para que no asesinen a nuestros familiares. Y yo les digo, primero, me imagino que ya habían dicho eso antes de que asesinaran a Fernando Albán, antes de que asesinaran a Pipo Rada, antes del masacre de Kumaracapay, antes de haber liberado 3,000 de presos para matar a los Pemones. En comparación con Afganistán, donde la situación parece perdida, ¿qué sucede en los últimos 24 horas? Primero, recibimos noticias de que alrededor del país, en diferentes rincones, hay milicias donde las mujeres afganas se unieron con armas sabiendo que si el futuro tiene que ser oscuro, entonces yo no voy a ser una víctima. Quizás me muero en combate, pero jamás seré una víctima. Ellas están haciendo una revolución, porque jamás anteriormente hemos visto grandes cantidades de combatientes femeninas en la historia de ese país. Segundo, mujeres afganas salgan protestando en Kabul, sabiendo que es el castigo para eso. Tercero, mientras que todos están enfocados en cómo el presidente de Afganistán ya se huyó como una rata corrupta, su vicepresidente se queda y se proclama presidente encargado de un gobierno de la sombra y dice que él liderará un yihad contra los talibanes. Okay, antes de el fracaso total de Estados Unidos en ese país y el terrible costo humanitario, hay afganos que no se han rendido. Y entonces ellos nos enseñan un ejemplo muy importantísimo, mucho más que esta oposición.
irse a... Voy a abandonar el tema. No, es que, estoy predicando al coro. No, es más que entendible todo esto, porque además de esto nos deja otra enseñanza grande, que lo que hubo en Afganistán, el tamaño de lo que hubo en Afganistán, la implicación de los Estados Unidos en Afganistán, no se compara bajo ningún respecto a algo parecido de una implicación de los Estados Unidos en Venezuela. En tal sentido, pensar que los Estados Unidos, sobre todo bajo esta administración Biden, va a hacer algo con respecto al régimen venezolano, teniendo a esa oposición falsaria y prostibularia, sirviendo de muro de contención a favor del chavismo, es pensar en pajaritos preñados. Aquí evidentemente de lo que se trata es de la resistencia interna, de la resistencia en contra del régimen, de la resistencia desde afuera con los exiliados y por supuesto de entender que la organización criminal que es el chavismo, al ser una organización criminal y no una organización política, no puede ser combatida por medios políticos de negociaciones o elecciones, sino que hay que actuar contra ellos policial y militarmente. Cuando entendamos eso, seguramente las cosas serán distintas, pero ya eso sería otra conversación. Espero que tengamos otras próximas conversaciones. Zach, muchas gracias. Siempre es un placer y bueno, usualmente estamos hablando de Venezuela. Esto fue algo refrescante y bueno, solo quiero contar a todo el pueblo que actualmente tengo amigos que están trabajando muy fuertemente para socorrer a algunos aliados afganos fuera de ese país. Sí. Incluso yo estoy haciendo algunas llamadas por mi parte en esta zona de esa grande cadena logística de rescatar a gente. Entonces, por favor, gente, manténganles en sus oraciones, pero por favor, les pido a todos los venezolanos, sean más como la resistencia afgana y no como la gente que se ha rendido contra estos criminales, porque ya sabemos que pueden prometer cualquier cosa y el mismo día lo violan. Y quiero contar a todos los esbirros de la SEBIN que están viendo, si ustedes quieren detener a Freddy Guevara otra vez, no vamos a manifestar contra eso, ¿ok? Solo diciendo. Bueno, gracias a Zach Foster por esta maravillosa conversación. Gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado. Gracias a todos nuestros suscriptores en Patreon que estuvieron los pertenecientes al plan full con nosotros en esta transmisión en vivo a través de Zoom. Gracias a Alexis, a Naika, a Arturo, a Fernando, a Gloria, a Hermes, a Jack, a Jennifer, a Juan, a Juan Manuel, a Juan, a Kelvin, a Luis, a Norby, a Odalita y a Tamari. Siempre está presente en vivo, en diferido, siempre está por allí. Gracias, Tamari, por siempre estar. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Nosotros estaremos de vuelta en otro Fuera de Orden mañana. Recuerden que estrenamos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora de Venezuela, una nueva emisión. Y los sábados y domingos estrenamos una nueva emisión a las 12 del mediodía, siempre hora de Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Chávez no viene. Se murió, eso no va a volver. Gracias y hasta la próxima. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.